la indemnidad de lo que concierne la irrigación, llevándole oxígeno y sustratos energéticos para que genere energía necesaria para que la contractilidad se ejecute en cada ciclo cardíaco. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es la isquemia de miocardio desde el punto de vista fisiopatológico, entendiendo que hay algunas enfermedades que predisponen a que este fenómeno, que nos va a ocurrir a todos en general, aparezca a edades más tempranas. Uno característicamente asociado es el paciente con una diabetes, un paciente hiperlipidémico, un paciente fumador, obeso, sedentario o con alguna condición ya hereditaria que arrastra desde su nacimiento. Bien, nuevamente ejemplificamos los casos que nos ayuden a entender mejor este proceso. Un paciente relativamente joven, 49 años de edad, viene a emergencia por presentar dolor en el pecho, una condición muy frecuente en el paciente cardíaco, ¿ya? El paciente luego agrega sensación de falta de aire, señala que hay una irradiación del dolor hacia la garganta y el hombro izquierdo, características que en semiología, cuando uno escucha esa historia, inmediatamente dice pareciera ser un cuadro coronario. Bueno, se le toma un electrocardiograma, se le miden enzimas cardíacas, sustancias que están participando en el escenario de la contractilidad en lo que concierne a los filamentos de actina-miosina asociados a las troponinas, unos componentes proteicos que ustedes recordarán en fisiología que se interponen en el deslizamiento natural que debería ocurrir a nivel de la miosina y la actina. Bueno, estos componentes, cuando hay una destrucción de miocardiocitos, se liberan a torrente sanguíneo y uno puede medirlos en sangre. Entonces, le miden también para ver si hay liberación de estas sustancias. Recuerden que encontrar valores que sobrepasan un límite considerados por nosotros como normal involucra que se ha perdido parte de los miocardiocitos. Va a decir, su elevación en sangre involucra en mayor o menor medida que estamos enfrentando a un paciente con muerte de tejido, en este caso a nivel de corazón. Se le toma una placa de tórax, la cual reporta leve cardiomegalia. Los exámenes, el electro, normal. Las enzimas en la primera prueba, normal. Bueno, el profesional de salud cataloga el cuadro como un problema musculoesquelético, es decir, no le parece que es un cuadro coronario. Quién sabe, cualquier día un paciente con dolor en el pecho no tiene antecedentes, no tiene comorbilidades, le toma el electro negativo, le mide las pruebas en sangre que van asociadas a infarto negativo y bueno, le doy tratamiento analgésico y se va de alta. Al día siguiente, como ocurre algunas veces fatales para nosotros en medicina, es hallado muerto por la familia en casa. Quiere decir entonces que el día que fue emergencia sí tenía algo de gravedad, posiblemente sí, y habría que haber cumplido algún tipo de protocolo de seguimiento que ustedes valorarán más en el ámbito clínico. Este es otro paciente, algo mayor, 64 años de edad, quien a diferencia del otro sí me trae condiciones de riesgo. Es diabético, es hipertenso y despierta con un dolor opresivo. Una hora después de que aparece el dolor, señala que al notar que este no cedía, deciden ya llevarlo a las salas de urgencia, es decir, espera una hora en casa a definir si el dolor llega a desaparecer o no. Para cuando es visto en emergencia, su presión incrementada, su frecuencia cardíaca en 94, respiratoria en 28, altura en 97%, vale decir, pareciera estar estable salvo con una elevación de la presión, pero cuando uno lo examina, encuentra la presencia de un cuarto ruido cardíaco y una sudoración leve, condiciones que ciertamente para nosotros conllevan algún tipo de respuesta compensadora por alguna agresión. Bien, entonces nuestro ámbito ya está definido, tenemos un paciente con dolor en el pecho, que es la manifestación más frecuente, no está presente al 100%. No todos los pacientes con cuadro coronario presentan dolor en el pecho, pero sí la gran mayoría, que a veces traen y otras veces no, algún factor de riesgo que me dice, este paciente anciano, diabético, hipertenso, fumador, pareciera ser coronario. Y el otro que es joven, 40, 45 años de edad, viene dolor, este no pareciera, pero ni es diabético, ni es fumador, ni es hipertenso, ni lo demás. Evidentemente esos pacientes también podrían presentar un cuadro coronario. Muy bien, la pregunta es, ¿qué eventos fisiopatológicos llevaron a la aparición de este desorden? Recordemos que el músculo cardíaco depende, en lo que concierne a su alimentación, a la oferta de oxígeno y nutrientes, de las arterias coronarias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Una que irrigue principalmente a las cavidades derechas y otra principalmente a las cavidades izquierdas. Lógicamente que hay variantes. Recuerden que a nivel de los velos valvulares de la válvula aórtica existen los ostium de las coronarias, ¿no? Los que van a dar ingreso a un flujo de sangre, siempre asociado a la fase diastólica. Recuerde siempre que la alimentación, la nutrición, la llegada de oxígeno y sustratos energéticos al miocardio se da en fase diastólica, a diferencia de lo que ocurre en todos los tejidos de la economía, en donde se da en fase sistólica. Un dato también importante a recordar es que la irrigación viene desde la periferia, desde el pericardio, el epicardio, que es la membrana más interna en este caso, se dirige hacia el endocardio, ¿no? Entonces, los territorios más distantes, en este caso el endocardio, son los que podrían ciertamente sufrir algún tipo de lesión si en algún momento esta arteria coronaria fuera
afectada en lo que es la garantía de ofertar un volumen de sangre continuo. Entonces, en el tiempo, esas arterias coronarias del lado derecho y del lado izquierdo van a involucrar, garantizar la perfusión de todo el miocardio en sus paredes completas, como habitualmente nosotros, en sus capas completas, como lo reconocemos, y lógicamente pueden establecer algunas conexiones tipo colaterales que no siempre son seguras al 100%, ¿no? Los vasos subepicárdicos, los vasos subendocárdicos más lejos de la distribución, algunas colaterales que existen a uno y otro nivel, que ciertamente lo que van a buscar es tratar de garantizar que todo el músculo en sí, toda la pared, en otras palabras, reciba un volumen de sangre adecuado para poder alimentarse y mantener la contractilidad. Muy bien. Entonces sabemos que la dependencia de la vitalidad del músculo cardíaco está supeditado a cómo están las coronarias. Recordemos que esta circulación que nace en las coronarias es única y es la responsable de generar una presión arterial suficiente para permitir, por un lado, que la bomba cardíaca se contraiga con efectividad para alimentar a la economía y a la vez garantizar la irrigación del propio miocardio. Recordad también que la contractilidad miocárdica es dependiente del flujo y también de la oferta de oxígeno que le podamos ofertar en algún momento dado. Entonces, para que ocurra algún tipo de desorden a nivel miocárdico asociado a la isquemia, ya lo vimos en farmacología, tiene que haber algún tipo de desequilibrio entre la oferta, es decir, cómo están las coronarias, la indemnidad de las coronarias, y la demanda que el cuerpo pueda tener, incluyendo dentro de este grupo no solamente a los órganos de la economía, sino al mismo corazón. En un momento este corazón también podría aumentar la demanda, en el caso de que la poscarga se incremente, un paciente hipertenso descompensado, como lo vimos el día de ayer, ¿no? O un paciente sometido a un factor de estrés, en donde ese músculo cardíaco tiene que contraerse más rápido, entonces la frecuencia cardíaca incrementada, la presión arterial que también se eleva, o la necesidad de aumentar la fuerza contráctil también pueden llevar a que la demanda se incremente. Muy bien. Este control, entonces, de la circulación coronaria va a ser vital para nosotros. Durante la fase sistólica y la fase diastólica van a existir algunas determinantes que van a separar cada una de ellas en relación a lo que ocurre en el músculo cardíaco. En la fase sistólica, cuando el corazón se está contrayendo para alimentar a toda la economía, se incrementa la presión tisular. ¿En dónde? En el tejido miocárdico. Se redistribuye la perfusión del subendocardio, es decir, el subendocardio deja de recibir sangre, en otras palabras, y lo aporta al subepicardio. En otras palabras, en resumidas cuentas, el tejido subepicárdico, la capa subepicárdica, siempre está bien alimentada. ¿Por qué? A costa de sacrificar la irrigación del endocardio, está permitiéndose que aún continúe el flujo a este nivel. Lógicamente que cuando se está contrayendo el músculo cardíaco, se impide el flujo arterial coronario a toda la pared miocárdica. Miren lo que ocurre en la fase sistólica. El músculo cardíaco se está contrayendo enérgicamente. Vean las presiones que se manejan a nivel, esta es la parte subepicárdica, este es el endocardio, hacia la parte interna está el endocardio. Notamos que las presiones son diferentes a nivel subepicárdico en relación a lo que ocurre a nivel del subendocardio. Es mayor la presión que comprime o constriñe los vasos que irrigaban al endocardio. Soporta mayor presión. Recuerden que el músculo se está contrayendo con el fin de vencer la resistencia que los vasos valvulares aórticos nos están oponiendo para que pueda inyectar un volumen de sangre. Eso ocurre en la fase sistólica, ¿no? Pero el subepicardio todavía no tiene tanta presión que comprima las arterias que lo alimentan a sí mismo. En cambio, en la fase diastólica, aquí sí se va a incrementar el flujo a nivel del miocardio. La gradiente que se genera aquí favorece la perfusión de los vasos subendocardios. Ahora sí, el subendocardio sí se va a ver aperturado. Hay mayor flujo de sangre que me va a garantizar que el subendocardio, vean ustedes, ahora ya no está con tanta presión como vimos en la fase sistólica. Ahora sí permito que haya apertura de los vasos para que irrigue a todo el endocardio. En otras palabras, en fase diastólica usted garantiza que todas las capas en general del músculo cardíaco estén recibiendo la cantidad de sangre que deben recibir. Pero el que casi siempre se beneficia al 100% en sístole y en diástole, salvo que la obstrucción sea completa, es el epicardio. Muy bien, determinantes del consumo de oxígeno a nivel de miocardio. Siempre que hagamos trabajar más al miocardio, en otras palabras, aumentemos o haya requerimiento de mayor fuerza contráctil, el consumo de oxígeno del miocardio se va a incrementar. Vamos a tener mayor consumo. Entonces, cada vez que usted fuerza al miocardio a tener que trabajar más, ese miocardio le va a pedir que le oferte más oxígeno, más sustratos energéticos. Entonces, a mayor contractilidad, como mayor demanda, lógicamente va a haber una necesidad de ofertarle lo que él necesita. Y si no puedo, porque estoy en estado de shock, no tengo la capacidad de poder perfundirlo como debo, voy a causar una urnicuria asociada. Lógicamente que cuando yo disminuya la contractilidad, por tanto disminuyo la demanda, el consumo también va a disminuir.
lo cual ciertamente puede ser favorable. A veces hemos tenido que recurrir en farmacología al uso de beta bloqueadores, ¿no? Con el fin de bajar la fuerza contractil o algún calcio antagonista. Recuerde que la vasculatura de resistencia coronaria es importante porque gracias a esta resistencia que va a ir modificándose tanto en fase sistólica como diastólica, usted va a permitir garantizar que la microcirculación distal subendocardio se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora bien, localmente, como lo hemos visto también, una cosa es la dependencia de un tronco, de una rama importante de las coronarias que viene desde la capa subepicárdica, pero a nivel del músculo cardíaco, a nivel subendocárdico, existen otros mediadores más que van a limitar o van a favorecer un mayor o menor flujo de sangre. Norepinefrina, 5-hidroxitriptamina, endoterinas, angiotensina 2, sabemos que son potentes vasoconstrictores. ¿Qué van a hacer ellas? Limitar el flujo. Adenosina, por ejemplo, el óxido nítrico, el factor relajante del endotelio, también pueden favorecer que haya una vasodilatación y se permita mayor flujo de sangre. Entonces, localmente también puede haber alguna variación que tengamos que controlar en el tiempo. Bien, ¿cómo se autorregula el flujo sanguíneo coronario? Ustedes saben que cada órgano en particular regula la cantidad de sangre que le tiene que llegar en cada momento de nuestra vida. Minuto a minuto se está regulando esto. Ocurre a nivel cerebral, ocurre a nivel renal y, por decirlo, también ocurre a nivel del músculo cardíaco. Muy bien, ¿cómo se autorregula entonces el flujo sanguíneo coronario? Cuando la presión arterial por una condición cae, recuerde usted que la presión arterial, más o menos yo la tengo que mantener, hablando en forma general, en 65 mililitros de mercurio, a nivel de toda la economía, ¿ya? Más o menos 65 mililitros de mercurio. Puede haber caídas de la presión o de repente elevaciones de la presión, eso ya se desdice de lo que yo debería mantener en equilibrio. Si cae mucho, es perjudicial. Si sube mucho, también es perjudicial. Entonces, deberíamos tener un equilibrio constante para cada tejido en particular. Bueno, a nivel de las coronarias, el límite que puede soportar de caída de la presión arterial diastólica es de 30 milímetros de mercurio. Cuando eso se está dando, es decir, baja 50, baja 40, baja 30, el miocardio tiene que defenderse. Y lo que va a hacer es que las coronarias se dilaten al máximo. ¿Para qué? Para que todavía permita algo más de flujo. Por tanto, el flujo aquí va a ser dependiente de la presión. Si usted baja más allá de los 30, 20, 10, ya no está garantizando flujo a nivel de miocardio. Estamos ocasionando daño, ¿no? Entonces puede haber una seria secuela en el paciente cuando esta resistencia ha caído por debajo de los 30 mililitros de mercurio. Bien, en reposo, nosotros, estando en estado de equilibrio, en este momento todos sentados escuchando esta clase, estamos manteniendo un flujo sanguíneo coronario en la unidad de tiempo, que más o menos va de 0,7 a 1 mililitro por minuto por gramo de tejido. Ahora bien, cuando hay situación de estrés, de demanda incrementada, donde yo quiero que haya mejor fuerza contráctil, la vasodilatación se puede incrementar hasta 4 o 5 veces lo normal. A eso le llamamos reserva coronaria, que se ejemplifica aquí. Nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación del flujo. Tengo que mantenerlo en un estrecho margen de presión para que yo diga el flujo se mantiene para alimentar al mismo miocardio. Caídas por debajo de 30, lógicamente, me predisponen a que no haya flujo a nivel del miocardio y voy a ayudar a que se genere un fenómeno de isquemia o inclusive en el caso más grave de muerte de células que yo no quisiera que ocurra en algún momento. En situaciones de estrés, si yo tengo una reserva adecuada, puedo aumentar la vasodilatación a un valor bastante alto, 4 o 5 veces lo normal, decíamos, ¿no? A eso le llamamos reserva de flujo. En tanto la coronaria esté bien, esté sana, no tenga ninguna obstrucción interna, un ateroma, por ejemplo, es evidente que yo voy a garantizar que el flujo se dé. Y cuando esté estresado y haya mayor requerimiento de que yo me contraiga con mayor energía, si fuera el miocardio, lógicamente puedo aumentar la vasodilatación. En fenómenos de vasoconstricción enérgica intensa, a veces usamos drogas vasoactivas, vasopresores, epinefrina, por ejemplo, intensa vasoconstricción. Podemos perjudicar también la perfusión del mismo miocardio. Muy bien. Entonces, existen escenarios en donde el flujo que tiene que respetar o mantenerse en un rango estrecho a nivel del mismo miocardio puede haberse alterado. ¿En qué escenarios? Un paciente que ha desarrollado, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es un músculo hipertrofiado, mayor masa que alimentar, en otras palabras. Entonces, el flujo coronario se autorregula. Va a un nivel más alto del que normalmente le debería corresponder. Este es el nivel que debería tener. Se ha ubicado ahora en una posición más alta. Se ha adecuado ese valor. Pero ahora, tal igual como se ha adecuado un nuevo valor, a un nuevo rango de normalidad, ya no es para él los 40, 30 mililitros de mercurio el límite más bajo que puede soportar. Mira que ahora es de 60. Entonces, a ese paciente que ya tiene hipertrofia miocárdica, lógicamente
va a estar en estado crítico no cuando llegue a 30, sino cuando llegue a 60 milímetros de mercurio, muy cerquita de los 65 que yo considero que debería mantenerme siempre para garantizar que la perfusión se cumpla en estado de normalidad. Ahora bien, como lo he elevado a un nivel más alto, cuando esté en una situación de estrés y se le pida que tienes que controlar con mayor energía, con mayor fuerza, la reserva que va a tener para vasodilatarse ya no va a ser tan buena como la que tenía a este nivel. ¿Por qué? Porque ahora es mayor cantidad de músculo que alimentar. Ya no puedo hacerlo. Entonces, mi reserva ante el estrés disminuye. No voy a responder tan bien, en otras palabras, cuando en alguna condición se me pida que tenga un mayor trabajo que hacer. Muy bien. Entonces, en un corazón que está con arterias coronarias vasodilatadas al máximo, lógicamente, va a buscarse garantizar la oferta de sangre a través de estas coronarias. Sabemos que la perfusión y la reserva coronaria van a reducirse cuando usted acorte el tiempo de la diástole. ¿Y por qué? Recuerde, en fase diastólica se alimenta el miocardio. Si usted hace que el tiempo de la duración de la fase diastólica sea menor, tiene menos tiempo para alimentar el miocardio, entonces va a generar mayor daño. Igual va a ocurrir cuando la precarga se incremente. ¿Y por qué? Porque usted va a estirar más el miocardiocito, lo va a poner más tenso. Cuando ocurra la contracción, lógicamente el subendocardio va a sufrir más porque ya estaba tenso antes de que inicie la contracción, y en la contracción va a estar mucho más tenso, más constricción de las ramas de las coronarias, por tanto perjudico también el flujo de sangre. La reserva coronaria disminuye siempre cuando ocurra un aumento en la demanda. Aumentó la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la necesidad de mejorar la contractilidad. O cuando hay una reducción en el aporte. ¿En qué escenarios? Su paciente tiene un nivel de hemoglobina bajo, 5 o 4 de hemoglobina. Si es un anciano coronario, diabético, hipertenso, fumador, peor todavía. O en aquel escenario donde desarrolla hipoxemia. Vimos pacientes que hacen falla respiratoria grave, un COVID grave, por ejemplo, poco oxígeno en la sangre. Evidentemente, esa caída en la cantidad de oxígeno en la sangre va a perjudicar a que los tejidos reciban lo que requieran para generar energía. El mismo miocardio también se va a ver perjudicado. Muy bien, entonces de ahí la necesidad, si sé que la frecuencia cardíaca incrementa la demanda y con la demanda altero la reserva que el miocardio pueda tener para defenderse frente al estrés, yo podría decirle, bueno, pues bloqueo ese estímulo anormal porque son las vías que concurren para favorecer el aumento de la contractilidad o la frecuencia cardíaca, y con eso puedo hacer que la carga de trabajo que tenga el corazón disminuya. Por eso le damos una ayuda adicional en farmacología. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la generación de una isquemia a nivel de miocardio básicamente para nosotros son el desbalance. ¿Entre quién? Entre la oferta coronarias y la demanda de oxígeno que pueda tener. Recuerde usted que la demanda se incrementa si altera la frecuencia cardíaca, contractilidad, o la pared está estresada, muy tensa, muy contraída. Y la oferta, lógicamente, puede verse afectada si es que las coronarias tienen algún perjuicio en mantener la patencia o el flujo continuo de sangre que debería tener, o si la resistencia vascular coronaria se ha incrementado por alguna otra condición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad coronaria que finalmente va a llevar a la presencia de isquemia en miocardio? El fenómeno más asociado a este desorden es la formación de placas de grasa, ateromas, en la luz del vaso. Un vaso sanguíneo en donde no está involucrado ningún tipo de fenómeno obstructivo interno, lógicamente va a permitir que el flujo sea continuo. Pero si en algún momento, como estamos viendo, se favorece el depósito de grasa a nivel subendotelial, como estamos viendo acá, lógicamente, ese crecimiento disminuye el calibre del vaso y me da solamente una pequeña porción, en este caso 50%, para que la sangre fluya. Pero esta no es la única condición que me va a perjudicar el flujo, sino que en algún momento dado, la pared que contiene el ateroma se pueda romper y llevar a la activación de la cascada de la coagulación, y este coágulo en crecimiento llevar a que la luz del vaso se reduzca aún más, afectando necesariamente el flujo de sangre. Factores que contribuyen, evidentemente, aumenta el nivel de colesterol, el paciente que fuma, el paciente diabético, el paciente hipertenso, obeso, antecedentes familiares y lo demás. Entonces, ocurre un fenómeno de estrés a nivel subendotelar que veremos en otra clase. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, esto es lo que vemos a nivel ya de la placa del ateroma, cuando ya se rompió, activa la cascada de coagulación, y vean ustedes cómo el coágulo en crecimiento me está dejando solo un pequeño remanente de luz por donde puede fluir la sangre. Aún así, si el estado es crítico, el paciente puede venir sintomático, ¿no? Puede venir con ese dolor característico. Nuestro trabajo rápidamente es definir si es que este fenómeno ya se está dando o no, y establecer un mecanismo de control para que esto no se expanda. Lo vimos también en un estado normal. La mayoría de ustedes tienen arterias coronarias de estas características. En este caso, yo puedo estar todavía con una placa de ateroma en formación, de mayor o menor tamaño, pero ya la tengo, que en algún momento dado pueda romperse y llevar a la formación de un coágulo de sangre que me limite más el flujo y, lógicamente, hacerse sintomático. Pero eso es esta otra variante que corresponde a un intenso fenómeno de vasoespasmo que también
tiene una representación muy similar a lo que tiene el paciente coronario. Muy bien, entonces en mayor o menor medida, la población en general tiene placas de grasa a nivel de la luz de los vasos coronarios. Una placa de grasa que en un momento puede crecer, romperse y llevar a la formación de un coágulo de sangre. Y como vemos acá, en el primer escenario todavía hay flujo, pero en este que está acá arriba, la obstrucción es completa, no hay flujo. Y cuando no hay flujo, una zona del miocardio se va a perder. Ocurre la necrosis, lo que nosotros llamamos en medicina infarto. Se ha infartado, se ha muerto una parte del tejido. Lógicamente, en lo que el escenario se va desarrollando, nosotros recordamos que la circulación viene de afuera, del epicardio, hacia el endocardio. Muy bien, entonces cuando ocurre un fenómeno de obstrucción, recién se está obstruyendo la arteria coronaria, la primera zona en sufrir esa obstrucción es el tejido más lejano al vaso, en este caso, la región subendocárdica. Si el proceso sigue o la obstrucción llega a ser completa, toda la pared, como estamos viendo aquí, se va a ver comprometida, un infarto transmural. Entonces, dependemos mucho de la patencia o de la garantía de que la luz del vaso es suficientemente adecuada para permitir un flujo, sabiendo que en más o menos, muchos de nosotros ya tenemos algunas placas de grasa, algunos en más, otros en menos, pero con el riesgo de que se pueda romper y, como vemos aquí, llevar a la formación de un coágulo de sangre que en su crecimiento, como vemos aquí, ya obstruyó completamente la luz del vaso. Aquí no hay flujo. Si no hay flujo, el tejido que era dependiente de la irrigación que venía por esta rama, lógicamente se va a morir. Ocurre el infarto, ¿no? Entonces son escenarios de obstrucción. Cuando el coágulo se forma, pero no obstruye totalmente la luz del vaso, igual ocurre algún tipo de injuria, pero va a ser más evidente en el tejido que estaba más lejano a la rama de la coronaria de donde había ocurrido este fenómeno. ¿Cuáles son las formas de presentación entonces del infarto agudo de miocardio desde el punto de vista fisiopatológico? Porque en clínica vamos a ver 5 tipos, pero acá vamos a concentrarnos en los 2 tipos generales que nosotros podemos visualizar. Uno va asociado al tamaño del coágulo. Ya sé que la luz del vaso está algo reducida porque hay una placa de grasa. Muy bien, cuando esa placa de grasa se rompe, activa la cascada de la coagulación y hay un coágulo que se va a formar. Si este coágulo se detiene y no obstruye completamente la luz del vaso, me da un fenómeno de injuria que no es muy grande. ¿Pero a quién va a afectar? Al territorio más lejano, es decir, al subendocardio. En cambio, cuando se rompe la placa de grasa y da lugar a la formación de un coágulo que obstruye toda la luz del vaso, lógicamente toda la pared, así sea epicardio, va a ser afectada. Va a ocurrir un infarto transmural. Cada uno de ellos tiene un escenario diferente, un comportamiento diferente, con alteraciones en una herramienta vital que es el electrocardiograma también diferentes. Muy bien, entonces veamos los efectos de la obstrucción parcial o incompleta versus la obstrucción completa en el flujo sanguíneo coronario. Entendiendo que a mayor obstrucción o obstrucción completa, toda la pared, repito, se va a ver necrosada. Muy bien. Cuando se va suscitando la obstrucción, había un flujo que estaba algo limitado, pero ahora se activó la cascada de coagulación porque se rompió la placa y hay un coágulo en crecimiento, hay una disminución de flujo. El subendocardio comienza a sufrir. ¿Y qué le ocurre a sus células en general? Bueno, a nivel subcelular, a nivel de la mitocondria, van a ocurrir cambios degenerativos rápidos. Mira, aquí ocurre la obstrucción del vaso. Se está obstruyendo un vaso. Hay disminución de flujo. Pasa el tiempo, 20 minutos, 40 minutos, a nivel mitocondrial comienzan a ocurrir la activación de unos componentes asociados a las caspasas, la generación de cuerpos apoptóticos que van a llevar a la degeneración mitocondrial. Si esta obstrucción persiste, mira, ya son 150 minutos, más de 2 horas, donde no hay reapertura del flujo sanguíneo, la mitocondria va a degenerar y va a activar la muerte de la célula en general. Ocurre la muerte en sí. Pero si por alguna condición de suerte el paciente llega a emergencia o la arteria de repente solita se destapó, destruyó el coágulo espontáneamente, podría haber algo de recuperación sin que llegue a generarse la muerte celular. El fenómeno de isquemia que lleva al infarto es un proceso evolutivo. En verde pueden ver ustedes la afección que ocurre en un tramo de la pared del miocardio. Todo esto es la pared del miocardio. En rojo están viendo un tejido normal que no está siendo afectado. Recuerden que cada rama irriga un tramo del miocardio. Supongamos que una rama de la coronaria que está aquí comienza a alimentar al subepicardio, miocardio y endocardio. Esa es su dirección de flujo de sangre. Muy bien, se está obstruyendo la rama de la coronaria. Por tanto, el primero que sufre es el subendocardio. En verde estamos viendo la afección del subendocardio. Ya son 40 minutos. Pasa el tiempo, el paciente dice, voy a esperar en casa. Pasan 3 horas y nota cómo ahora en verde, esa zona ya perdida, muerta, se expande más. Ya está afectando ahora al miocardio, porque la luz del vaso se sigue ocluyendo. Pasa más tiempo, 96 horas, este paciente ya esperó más de lo que habitualmente teníamos, 4 días, y nota que ahora
toda la pared se ha visto afectada. Este mensaje básicamente me dice, el tiempo es miocardio. Uno se demora más en llegar a un escenario de emergencia, o llegué, pero el que me vio no tenía la curiosidad de poder definir que me estaba ocurriendo algo malo y me manda a la casa, evidentemente yo me complicaría con algún escenario de desorden catastrófico para mí en relación a la muerte de tejido. Recuerda que esta muerte de tejido tiene escenarios a nivel celular, en donde van a activarse una serie de componentes, proteasas, radicales libres de oxígeno, sobrecarga de iones calcio, que van a sobreactivar a la célula, la poca oferta de oxígeno, porque no hay, al haberse interrumpido el flujo de sangre, no tengo forma de garantizar la indemnidad de mi membrana celular a través de una actividad continua de las bombas dependientes de ATP, entonces voy a llevar a que justamente esas células sean afectadas y vayan a morir. Se pierde tejido miocárdico vital, que participaba en la contractilidad. Repito, si el tiempo de demora, minutos, horas, sigue progresando, finalmente llegamos a la muerte celular. Se activa la apoptosis. Ya vimos que nació en la mitocondria. Pero si por alguna condición la célula todavía trata algo de responder, no solamente la apoptosis va a ser el único mecanismo. Algunas veces la célula se edematiza, se hincha porque está concentrando, va a liberar algunos componentes que están en las organelas y que tiene poder osmótico, que finalmente van a edematizarla y llevar a la ruptura de la misma. Pero cuando este fenómeno se suscita, ocurre una respuesta inflamatoria. Vimos ayer cómo que los miocardiocitos eran reemplazados por fibroblastos, en donde había un reclutamiento de células inflamatorias. Bueno, el mecanismo a través del cual ocurre este fenómeno es justamente a través de la oncosis. Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias entonces de la isquemia que puede suscitarse en algún momento? Hemos visto, súbitamente se interrumpe el flujo, pero hay otros escenarios en donde el flujo se interrumpe de vez en cuando, a veces me duele, ¿no? Sí me dolió hace meses, luego me pasó y lo demás. Es decir, pacientes que a lo largo de semanas, meses, años van desarrollando perjuicios en el flujo, pero que en algún momento se restablecen. Entonces, estamos hablando de fenómenos de isquemia aguda, cuando la obstrucción al flujo es importante, parcial o total, y otras crónicas cuando en un periodo mayor de tiempo se ha ido perjudicando gradualmente la perfusión a nivel del miocardio. Entonces, entendamos que en la fase aguda, el que ocurre en minutos, horas, la lesión es progresiva. Pasados unos minutos, la zona de daño, como vemos aquí en blanco, es miocardio todavía que está siendo afectado. El rojo está siendo perfundido adecuadamente. Entonces, pasan algunos minutos, ya veo que estoy comenzando a perder parte de tejido miocárdico. Pasa más tiempo, el área de necrosis se incrementa, pasa más tiempo, prácticamente el área de necrosis ha afectado toda la pared de ese territorio que era dependiente de una de las coronarias. Entonces, yo sé que a mayor tiempo, menos chance voy a tener de recuperar miocardio vital. Pero si por alguna condición yo detengo el proceso, puede ser que la injuria no vaya hacia el lado de la irreversibilidad, sino que se recupere miocardio. Es lo que idealmente deberíamos buscar obtener, siempre y cuando se den todas las condiciones. Pero el tiempo es un enemigo que hay que ciertamente tomar con pinzas, porque la demora en establecer un tratamiento, lógicamente, me expone a que ocurra un daño permanente en el paciente. Bien, entonces, sabiendo que hay fenómenos de isquemia que pueden progresar al componente asociado a infarto, en donde ocurre o se suscita la necrosis, pareciera que es un solo fenómeno, pero en realidad son varias formas de presentación que un individuo puede tener a lo largo de su vida. Son varios escenarios clínicos que van a ir asociados al fenómeno de isquemia. El corazón puede inclusive, a pesar de que haber sido afectado, recuperar en algo la función más importante que es la contractilidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en un miocardio que súbitamente es afectado. Estaba trabajando muy bien y de repente una rama de las coronarias se ve afectada. En este caso el tronco, miren, este tronco se ve afectado, entonces no hay flujo de sangre, no hay flujo de sangre. No hay flujo que nos permita trabajar adecuadamente. Un minuto, por favor. Un minutito. Discúlpenme, sigamos avanzando. Bien, entonces, súbitamente se interrumpe el flujo, ocurre una isquemia aguda, ya sabemos que el tiempo es determinante para que no llegue al infarto como tal. Entonces, conforme va pasando el tiempo, a veces esa obstrucción se llega a reaperturar, ya no está obstruida, solito por alguna condición, algún mecanismo
formación de coágulo por vías fibrinolíticas o activación de proteínas anticoagulantes, se reapertura el flujo. Entonces, ese tiempo en donde ese miocardio no estuvo perfundido, lógicamente, puede dejar al miocardio algo atontado, medio torpe para cumplir su trabajo. Pero, al final de cuentas, en algunos escenarios se logra recuperar, en otros no. El fenómeno que se repite en el tiempo va a dejar zonas que estaban ya más lábiles, con una secuela, ya no se van a recuperar, versus otras que están en medio, que sí se van a recuperar y lógicamente van a permitir que todavía haya algo de movimiento. Porque al final de cuentas, cuando vamos a infarto, vamos a afectar la contractilidad. Entonces, estamos viendo que cuando ocurre una obstrucción, una evolución es a que pierda completamente a esa masa muscular. Ya no la voy a recuperar. Otro escenario es a que se reaperture el flujo y el miocardio medio recuperado, medio atontado, vuelve a trabajar. Otra, donde no se recupera completamente. Unas zonas más lábiles, en parches, me van a dejar algunas lesiones, ¿no? En otros escenarios directamente va a la evolución en parches. Algunas zonas se recuperan habiendo estado en estrés, no recibieron flujo de sangre, se perdieron, y otras han soportado el estrés. Es decir, soportan un tiempo más prolongado donde no había flujo de sangre. Quizás alguna colateral por ahí que permitió todavía mantenerlos patentes. Muy bien. Entonces, estamos viendo de que cuando un paciente está crónicamente enfermo, crónicamente expuestos a variaciones en el flujo de sangre, es decir, a ese miocardio, a veces lo alimento bien, a veces lo alimento mal, ese miocardio se va adaptando. Ya sabe que hay una disminución en el flujo de sangre, en la reserva que debería tener. Crónicamente a él lo han deprivado, a veces lo alimentaban, a veces no. Entonces, él ha quedado medio atontado. Ya sabe que tiene disminución de flujo, entonces va a buscar algún mecanismo de defensa, un mecanismo de tratar de detener estos procesos de daño que puedan ocurrir. Entonces, puede llegar inclusive a hibernar, a decir, esa zona del miocardio ya deja de trabajar un tiempo y pasado un tiempo prudente puede volver a entrar a tallar con la contractilidad como la conocemos. Entonces, eso genera fenómenos de adaptación. Un paciente crónicamente expuesto, repito, a fenómenos de isquemia, puede adaptarse a ello y aprender a sobrevivir, a soportar ese estrés, para que cuando ocurra una obstrucción más grave, más severa, tenga una menor chance de ser afectado por esa disminución de flujo. Entonces, las oclusiones a nivel de las coronarias pueden ser transitorias. Se ocluyó y rápidamente se destapó. Otro, donde la obstrucción sigue progresando, pero no afecta la luz completa del vaso. Y otra donde la obstrucción sí va a ser completa. Entonces, tenemos tres escenarios. Una transitoria, una incompleta, la luz del vaso, se formó un coágulo, pero no lo ocluye completamente. Otra que es sostenida, toda la luz del vaso es afectado. Y la transitoria se ocluyó parcial o completamente, pero luego se destapa en corto tiempo. Esa es la transitoria. Bueno, ¿qué fenómenos ocurre? En la transitoria la isquemia es breve, se reperfunde rápidamente, no me deja necrosis, pero ese miocardio a veces puede quedar medio atontado, pero ya sabe que hay un enemigo que puede volver a presentar o enfrentar en el futuro. En la oclusión incompleta, lógicamente aquí disminuye la tasa metabólica porque hay menos oferta. En un momento puede haber reperfusión que lo puede dejar sin necrosis, ¿ya? Es decir, recupera el miocardio como estaba hasta antes del evento que lo afectó, se recupera la fuerza contráctil, pero ese miocardio, que ya sabe que hubo un enemigo que lo afectó en algo, puede evolucionar a la hibernación. Es decir, ya no me voy a contraer tanto con el fin de evitar que haya un aumento en la demanda en esa porción de tejido que no me genere volver a ese estado de estrés que tuve que enfrentar en algún momento por una obstrucción incompleta. En cambio, la sostenida, el isquemia es persistente, no hay reperfusión, hay necrosis que afecta toda la pared del miocardio, no hay opción de rescate, prácticamente no va a haber recuperación del miocardio. Aquí ya hablo de que mi paciente ha perdido masa muscular, se ha infartado. Muy bien, ya sé que estas son las evoluciones naturales, pero ¿qué ocurre? Algunos pacientes, antes de que lleguen a esta etapa, ya han estado pasando por fenómenos de isquemia, ya han tenido en algún momento durante su vida una disminución del flujo, que llevó a que se puedan adaptar. Entonces, en algún momento, ese atontamiento que pueden tener no va a ser tan evidente, porque ya aprendí a vivir con él. En otros escenarios, llevan de frente a que el miocardio hiberne. Lógicamente, el precondicionamiento puede haber dado tiempo a que se establezcan algunas colaterales que no me permita perder tanto miocardio como sería el escenario habitual. Pero igual, puede tener algún grado de favorecimiento en hacer que la afección no sea tan grave. Bueno, al final,
Recuerda que siempre en el fenómeno de injuria, polisquemia, hay liberación de radicales libres, liberación de mediadores inflamatorios, activación de vías metabólicas que estresan más a la célula y que lógicamente pueden perennizar el proceso de daño. Entonces, los 5 síndromes isquémicos que pueden acompañar a un paciente crónicamente afectado por una disminución en el flujo de sangre, expresado como isquemia, son que establezca la presencia de un miocardio atontado, hibernado, mutilado, o que le enseñen a sobrevivir en fenómenos de estrés por isquemia, o a veces que la isquemia sea silente. El miocardio atontado disminuyó en alguna condición el flujo, pero se recupera. Pero ese tiempo que estuvo ahí lo dejó medio torpe en su trabajo, pero después se recupera, ¿ya? Por reperfusión hay recuperación, por eso hay que hacer el seguimiento a los pacientes. El hibernado, le dejaste con un daño. Recupera algo, pero esa recuperación no es vital, no es lo que yo quisiera obtener en el tiempo, ¿ya? Otro escenario es que el paciente tenga alguna condición de reposo prolongado. Bueno, sufriste un estado de estrés, pero aún tus miocardiocitos están presentes. No ha habido gran activación de la respuesta inflamatoria, no ha habido reclutamiento de células inflamatorias. Entonces, ese miocardio podría nuevamente recuperarse si es que las condiciones de flujo sostenido se mantienen en el tiempo. El mutilado, como el nombre lo dice, ocurre una disminución del flujo de sangre. Lógicamente, del 100% que tenía aquí, he reducido a menos del 50%. Me ha afectado, me ha dejado una secuela. El preacondicionamiento, algunas veces te disminuye el flujo, te recuperaste, otra vez te disminuye el flujo, mira, algunos se recuperan más, otros menos, disminuye el flujo otra vez. En ese escenario te vuelves a recuperar, es decir, ya te estás adaptando a vivir con poco oxígeno. Para que cuando ocurre el fenómeno de isquemia, ahora sí, lógicamente, tengas una mejor chance de poder recuperarte, ¿ya? Es decir, deberías ir a la pérdida completa, post-infarto. Pero como previamente ya te habían enseñado a vivir sin oxígeno suficiente, tienes una mejor opción de respuesta. Muy bien, entonces la isquemia es una disminución del flujo, en donde puede en un momento reaperturarse el flujo, regresar a lo normal, se reperfunde, y otro donde no va a haber reperfusión, es decir, sigue la obstrucción presente. Esta, lógicamente, me lleva a la presencia de infarto. Cuando se reperfunde, dependiendo del tipo de miocardio, si antes se ha enseñado o no a vivir con poco oxígeno, puede quedarse atontado, con muerte celular acelerada, favorecer la presencia de arritmias, llevar a daño microvascular, como lo vimos anteriormente, o en el síndrome de postbomba, ese reclutamiento de células inflamatorias, seguir ocasionando daño inflamatorio a nivel del miocardio, ¿okay? Que finalmente afecta a toda la economía. El electrocardiograma me ayuda a entender el proceso de obstrucción. Sí, va a ser una herramienta vital. Recuerden ustedes que cuando se obstruye alguna de las ramas coronarias, esta obstrucción puede ser incompleta o completa. En el caso de la valorización electrocardiográfica de saber si mi paciente tiene o no tiene un fenómeno de isquemia, me ayuda mucho. Pero ojo, no siempre el 100% de pacientes van a tener un electro que me diga hay daño. Aproximadamente un 60-70% tienen expresión de algún cambio en el electro, pero hay un 35-40% que teniendo un infarto le tomas el electro, no aparece nada. En otras palabras, la normalidad de un electro no me descarta que el paciente no tenga un proceso coronario. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Básicamente los cambios a favor de un infarto tienen que ir evidenciando cómo está la onda T y cómo está el segmento ST. Normalmente, onda P, Q, R, S, onda T. ¿Ya? Ese es el escenario normal. El escenario anormal es ver un paciente con su electro, onda P, nuevamente, la presencia de QRS, vamos a ejemplificar esto, a veces sube, otras veces baja, otras veces PQRS, la T se hace muy alta, T picuda. Entonces, por eso me dicen, el electro puede ser cambios en la onda T o en el segmento ST, que se va para arriba o se va para abajo. ¿Ok? El segmento ST, recuerden ustedes, es la primera parte de la repolarización ventricular. Onda P, el QRS es la despolarización. ¿Ya? Luego viene la onda T. Este intervalo QT es repolarización. La primera parte es la repolarización. ¿Ok? La onda T representa la segunda parte de la repolarización. Acá vemos el segmento ST. Aquí está mi onda P, mi complejo QRS, y luego viene la onda T. Entonces, cuando hablamos de fenómenos de isquemia, tenemos que ver cómo está el segmento ST, esta porción de acá, para definir si está ocurriendo o no algún tipo de infarto. Y eso va de la mano, lógicamente, con el potencial de acción que ocurre a nivel del músculo cardíaco. Bien, segmento ST, veamos este escenario. Mira lo que pasa.
se va para arriba el ST. Esa convexidad hacia arriba es característica de un infarto agudo de miocardio, transmural, ¿ya? Que está afectando toda la pared del miocardio. Debería haber descendido, perdónenme, debería haber descendido aquí, pero no desciende, se quedó arriba. Este es infarto ST elevado, porque está por encima, está hacia arriba, se le llama ST elevado. Este otro de acá, igual, está por arriba, pero a diferencia del otro que era convexo hacia arriba, este es cóncavo hacia arriba. Este no me descarta que sea un infarto, pero generalmente lo veo en la pericarditis, ¿no? Lo veo más en pericarditis, pero no descarta que sea también infarto. Entonces, el cambio del ST también puede ser por infradesnivel del ST. Me voy por abajo. Acá lo vamos a ver mejor. El segmento ST. Mírense. En lugar de que regrese el, vamos a ver acá, Q, R, la onda S, tendría que regresar acá y seguir. Se ha quedado abajo. Está por debajo de la línea isoeléctrica. Infarto ST infradesnivelado. ¿Ya? ¿Qué me expresa? Lesión subendocárdica. Cuando usted vea esto, que el paciente le duele el pecho, le toma el electro y ve que el ST se va para abajo, es el subendocardio el que está sufriendo. Cuando lo ve que se va para arriba, es toda la pared, en otras palabras. Esto subendocárdico, ya sabemos acá, infra-ST, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Infra-ST. Es el infra-ST lo que se está generando. Estoy por debajo de la línea de base. Debería haber regresado, perdón. Debería estar acá. No, me he quedado abajo. Infra-ST. En cambio, cuando afecto toda la pared, ¿qué veo en el electrocardiograma? El ST se va para arriba, ¿ya? Se va para arriba. Esa es una señal también de anormal. Debió bajar, pero el hecho que lo vea para arriba me dice, este es un infarto que está haciendo toda la pared. Es una obstrucción completa, en otras palabras. Recuerden que el electrocardiograma me ayuda, según las derivadas, a saber dónde está ocurriendo el daño. No, lo voy a avanzar rapidito, no nos importa esto. Saber que donde yo encuentre elevación del ST, aquí por ejemplo, en rojo ya me está demarcando claramente, me dice la zona. Recordad que las derivadas precordiales de V1 o V6 me ven toda la cara anterior del miocardio. Entonces, si veo esas derivadas afectadas, yo digo, la parte anterior, en este caso el ventrículo izquierdo, está siendo afectada. Esta es otra zona solamente para ver que el electro me ayuda a ver la cara que está dañada. Si veo la cara que afecte V5, V6, ya me dice una zona del corazón. Lo voy a avanzar rápido porque no es muy determinante para mí saber esto solo en clínica. Un paciente que viene con dolor en el pecho le toma su electrocardiograma y en el electrocardiograma, bueno, comienza a ver el trazado. Aparentemente en las derivadas de miembros, vamos a ver, de 1, de 2, de 3, no hay nada. A ver, ¿qué estoy buscando? Que el ST esté para arriba o para abajo y no veo nada, parece que todo está normal. Pero miren V1, ¿qué pasa? El ST se va para arriba. Veo V2, el ST se va para arriba. Veo V3, el ST también se va para arriba, mira. Entonces estoy viendo V1, V2, V3, de repente V4 que viene acá también se va para arriba, sí, también se va para arriba. ¿Y eso qué zona es? Es la cara anterior del corazón. V1, V2, V3, V4 es cara anterior del corazón. Entonces un infarto antirreceptal. El paciente murió, miren amarillo toda la zona que se vea necrosado. Entonces, mientras más rápido nosotros hagamos el estudio, ese paciente viene con dolor en el pecho, es diabético, es un fumador, de repente ni lo es, pero tiene dolor en el pecho, hay que hacer un protocolo de seguimiento, tomar su electrocardiograma, medir las enzimas, pero el paciente no se da, se queda por lo menos 24 horas para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque si tú lo mandas a la casa y es un infarto verdadero, recuerda, cada hora que pase, estás perdiendo músculo cardíaco. Cada hora que pase, tienes depresión de ATP, aumenta el lactato, está ocurriendo un icura celular. Entonces, por cada hora que ocurre, el infarto va creciendo, va creciendo, va creciendo el infarto. La zona de infarto es mayor y ya no tienes chance luego de recuperar. Rápidamente, las complicaciones. Si mi paciente se infarta, ¿qué voy a ver? Presencia de arritmias, presencia de muerte súbita, shock cardiogénico, ruptura de pared libre, infarto auricular, pericarditis, falla cardíaca congestiva, la generación de aneurismas, trombos y fenómenos de embolización. No es parte de la clase, pero lo vamos a pasar rapidito para que podamos entender por qué es importante. ¿En un infarto pueden haber arritmias? Por supuesto que sí. Las arritmias ventriculares, sobre todo, que matan al paciente. No lo olviden ustedes. Estas arritmias que vimos antes, ¿no? Esos complejos QRS anchos son señales de arritmia ventricular. Shock cardiogénico, lógico. Si pierdo masa muscular contráctil, el miocardio no se va a contraer bien. Mi paciente va a hacer shock, ¿no? Puede haber muerte por ese escenario. Mira cómo aprovecho una gran zona de infarto. Sobre todo cuando es el ventrículo izquierdo el comprometido. Ese tiene mayor riesgo de shock. Y a veces el infarto que estuvo presente en una zona, ahora se presenta en otras más. Tienes que hacer seguimiento al paciente, porque a veces esa rama de la coronaria que mandaba ramas para alimentar esa zona del miocardio, también alimentaba la pared posterior.
Entonces, en ese escenario, mi paciente se reinfarto, tiene un infarto progresivo. Ruptura, tanto se necrosa, se debilita que se rompe. Se rompe la pared de miocardio y la sangre que estaba contenida sale y genera un hemopericardio, otra complicación asociada a esto. O a veces se rompe el septum intraventricular y toda la cantidad de sangre que está en el lado izquierdo se va al lado derecho. Me afecta la función del ventrículo derecho, ¿no? Las rupturas que pueden ocurrir en escenarios de infarto, ¿no? Otro escenario de infarto con ruptura agregada, como lo vamos a ver en un escenario catastrófico. Infarto del ventrículo derecho también puede verse afectado, ¿no? El ventrículo derecho, cuando se ve afectado, agranda su tamaño, ¿ya? Está mucho más agrandado. Y tanto crece que desplaza el septum hacia la izquierda. Y mira qué hace con el ventrículo izquierdo, lo pone pequeñito. Es decir, va a afectar la fase diastólica del ventrículo izquierdo. Por un infarto del ventrículo derecho puede ocurrir también. El derrame a nivel pericárdico también, la efusión pericárdica, que puede ir desde sangre hasta líquido, ¿ya? Y cuando el líquido que esté rodeando al corazón lo comprime, ya no lo va a dejar llenarse. Eso ocurre en el shock obstructivo, por ejemplo, ¿no? La falla cardíaca congestiva ya sabemos, ¿no? Por un fenómeno de pérdida de masa muscular se dilata el miocardio. Los aneurismas, vamos a ver acá. Esta zona de miocardio que se perdió, mira cómo se prolonga acá, se prolonga. Pero no tiene todas las paredes del miocardio. Es un pseudoaneurisma. Versus este de aquí, que sí lo va a tener, tiene todas las paredes del miocardio y lógicamente sangre que se estanca, porque esta parte de acá no se mueve. Igual ocurre en el pseudoaneurisma. ¿Qué ocurre con la sangre que no se mueve? Forma coágulos de sangre, forma coágulos. Y estos coágulos se pueden desprender, viajar por la aorta y se van al cerebro, se van al abdomen, se van a los miembros inferiores. Aquí está la presencia de un pseudoaneurisma. Los trombos, que ya lo vimos, que se pueden formar en esos aneurismas o pseudoaneurismas. Bien, hasta acá tenemos la clase. Si tienen algún tipo de duda, consulta que puedan hacerme y lógicamente, si está en mis manos, poder ayudarles. Les ruego que hagan las preguntas ahora para no tener inconvenientes. Díganme. Doctor, buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de isquemia de miocardio, o sea, el término podemos usarlo igualmente para referirnos a infarto de miocardio, porque si bien sí, el infarto de miocardio también puede ser llamado ataque cardíaco, y bueno, como usted explicó, es la muerte del músculo del corazón por una isquemia. ¿Se puede usar el mismo término para referirnos a esa misma Sí, patología? cuando hablamos de ataque cardíaco, estamos hablando de que está ocurriendo un infarto en realidad. Nos estamos enfocando en ese proceso. Ya, O sea, es una forma sencilla de poder valorarlo, ¿no? claro. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Eh, dígame, dígame. disculpe por interrumpirlo. Aquella isquemia que se produce sin aterosclerosis y sin trombosis coronaria, que creo que son por fenómenos en los vasos coronarios intramurales, dice, como la vasculitis. ¿Cómo es que se da este fenómeno? Bueno, en la vasculitis lo que ocurre es un fenómeno inflamatorio en el vaso. El vaso se engruesa, su pared es de un mayor grosor que el habitual. Por tanto, te disminuye la luz del vaso. Y tanto disminuye que finalmente afecta la perfusión. Hay vasculitis que te evolucionan al infarto, efectivamente, en estado catastrófico y también pueden comprometer no solamente al corazón, sino a otros tramos del cuerpo, también de toda la economía, la piel, los vasos a nivel de los pulmones, del hígado, etcétera, etcétera. La vasculitis es una enfermedad sistémica. Cuando ustedes valoren eso en reumatología, van a ver que puede haber compromiso de grandes vasos, a veces es de la aorta, del ramo grande de la carótida, de la temporal, por ejemplo, de vasos de mediano calibre y de pequeño vaso.
Los de pequeño vaso son justamente los que pueden afectar al miocardio. Raramente sí, más generalmente los asociamos a compromiso de daño renal, ¿no? Es donde más vamos a ver ese fenómeno de vasculitis. Pero sí puede afectar porque se inflama la pared del vaso. Repito, al haber inflamación, el calibre va a disminuir. Y si es un paciente que tiene otras condiciones en donde el flujo está limitado con ese proceso inflamatorio que se suma a los anteriores, lógicamente va a haber mayor compromiso de daño, ¿no? En lo que es la perfusión. Sí, doctor, gracias.